decía, abra su Biblia por favor en Mateo 21, verso 13. Mateo 21, verso 13. Antes de que lo leamos, hay instituciones, como les decía, mentales, instituciones de civiles, las cuales se especializan en ayudar a la gente, ¿no? Por ejemplo, en manicomios se abren instituciones mentales precisamente para que gente enferma pueda llegar. Sin embargo, también hay instituciones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple, como el de un refugio de animalitos, que se abren con una buena intención. Sin embargo, en la práctica producen totalmente lo contrario para lo cual se abrieron. ¿Por qué comienzo con esto, hermanos? Porque la iglesia no está exenta de padecer esto. Por eso es que antes de comenzar y darles el título de la enseñanza, vamos a leer Mateo 21, verso 13. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesús. Y fíjate lo que dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Fíjate, pero ustedes, o más vosotros, la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense cómo ni siquiera la casa de oración, la casa de Dios, que fue establecida para que fuese una casa de oración en la cual la gente recibiese palabra de aliento, en la cual recibiese palabra de Dios, los hombres, como todo lo que tocamos, lo convertimos en lo contrario para lo cual Dios lo estableció, y lo convirtieron en cueva de ladrones. El título de esta enseñanza que vamos a tratar en esta mañana, nuestro tema número 2 de la serie que estamos tratando, lleva por título algo preocupante. Algo preocupante. Recuerden que, como la semana pasada veíamos, estamos viendo, acabamos de comenzar un estudio que lleva por título las 9 marcas de una iglesia sana. ¿Se acuerdan? Y la semana pasada definíamos que el evangelio es la mejor noticia de parte de Dios para la humanidad. ¿Sí se acuerdan? Te daba yo una definición por parte de un hermano, William Tyndale, te la voy a volver a leer. Decía este hermano que el evangelio, o lo que llamamos evangelio, es una palabra griega que significa noticias buenas, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar y saltar de gozo. Ahora, aquí hay algo preocupante dentro de lo que es el evangelio. Escucha esto: si un mensaje tan bueno está en el centro de lo que define a la iglesia de Cristo, ¿por qué vemos cosas tan malas dentro de las mismas iglesias? Si el evangelio es lo que se predica dentro de la iglesia de Cristo, ¿por qué vemos cosas tan horribles que se llevan a cabo dentro de las iglesias? Desde constantes conflictos, hermanos contra hermanos, chismes, divisiones, peleas y hasta un total agotamiento de querer tener una comunión con Dios. Incluso tú y yo nos hemos encontrado con frases como: ¿y eso que vas a la iglesia? O ¿y eso que eres cristiano? ¿Sí te lo han dicho? ¿Y tú por qué crees que sea? Fíjate, ¿dónde está el poder salvador y transformador del evangelio? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese poder? ¿O dónde está esa buena noticia que puede transformar el corazón del ser humano? ¿Por qué no vemos dentro de nuestras iglesias más del canto, más de la danza y de los saltos de gozo de los cuales nos habla este hermano en su definición del evangelio? Si el evangelio es el que está marcando la pauta.
¿Por qué? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay un fruto? ¿Por qué verdaderamente no hemos visto que el Evangelio haga? No solamente en los perdidos, sino dentro de la propia iglesia. En su libro, el libro se llama El Testigo, de un hermano que se llama Whittaker Chambers, escucha, habla de una mujer alemana cuyo padre pasó de ser un ferviente procomunista a un acérrimo anticomunista. Y el hermano pregunta, ¿cómo es posible que alguien que defienda el comunismo de la noche a la mañana pase a ser alguien que está en contra del comunismo? Fíjate, la muchacha dice en el libro, dice lo siguiente: te reirás de mí, pero por favor no te rías de mi padre. Dice, una noche tranquila en Moscú oyó gritos de angustia y desesperación en las calles de una ciudad dominada por el comunismo. Fíjate, eso es todo. Eso es todo. Simplemente este hombre una noche oyó gritos. ¿Y qué crees? Esto también sucede dentro de nuestras iglesias. ¿Cómo? Fíjate, la gente viene para escuchar las buenas noticias, pero luego dentro de la iglesia escuchan gritos de angustia y desesperación en iglesias que predican el evangelio en teoría, pero que infligen dolor en la práctica. Esto definitivamente, hermanos, es chocante y contrario a lo que la iglesia representa. Imagínate, viene la gente con necesidad, viene la gente con hambre, con deseos de escuchar la palabra de Dios, las buenas de gran gozo, pero ¿qué escuchan dentro de las iglesias? Peleas, gritos de angustia de la misma iglesia. Fíjate, el evangelio predicado es ahogado, es silenciado por los gritos a causa del dolor provocado. Y tú no me vas a dejar mentir, ¿cuántas veces a ti te han lastimado dentro de la iglesia? Y esto, aunque es incómodo, ¿qué crees? Es cierto. Y no solamente es cierto, no es nuevo. Esto no es nuevo. El profeta Isaías nos da un ejemplo de esto. Abre tu Biblia, por favor. En Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Isaías 5, versos del 1 al 7, por favor. Dice así, está apareciendo en la pantalla. Fíjate, vamos a leerlo. Vamos a ir verso a versículo, ¿va? Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Fíjate, aquí el profeta Isaías nos está diciendo que la viña se encontraba en un terreno fértil, un buen lugar para plantar, o sea, una tierra de cultivo. Y es ahí, en esa tierra de cultivo, donde se encontraría la viña en cuestión. Vamos a leer el verso 2. Fíjate, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Hasta ahí vamos a leer primero. Fíjate, el dueño de la viña
¿Qué hizo? Cercó el terreno, delimitando el lugar donde se encontraría la viña. O sea, le puso su cerca para que nadie pasara de la calle hacia la viña, que nadie la pisara. No solamente eso, despedregó el lugar, o sea, aró la tierra y quitó todo aquello que hubiera podido impedir el crecimiento de las raíces. Después de que hizo esto, el dueño de la viña sembró en el lugar de las mejores vides escogidas, o sea, la más cara y fructíferas. Y no solamente eso, también en medio de la viña edificó una torre de vigilancia para salvaguardar la integridad física de la viña. Fíjate, y para finalizar, hizo un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar era el recipiente, a menudo tallado en piedra, para poner las uvas y prensarlas o aplastarlas y así obtener el jugo. Entonces fíjate, lo que nos está diciendo el verso 2 es que este dueño de la viña invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para poder recibir un bien de la viña, ¿no? Fíjate, después de invertir esfuerzos, recursos y tiempo en esta viña, su dueño sin duda alguna esperaba un beneficio de la viña. Construyó, cercó, aró, quitó piedras, sembró, echó agua y dijo: voy a recibir mis uvas de esta viña. Fíjate lo que sigue diciendo el verso 2 al final: y esperaba que diese uvas, pero la viña salió, como dicen por ahí, con su batea de baba. La viña salió con que no voy a dar uvas buenas, sino voy a dar uvas silvestres. Fíjate, esto de uvas silvestres quiere decir que eran uvas amargas, no aptas para consumo humano y mucho menos para vino. Por eso se les conoce como uvas silvestres. Fíjate, vamos a leer el verso 3 y verso 4. Dice así: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Verso 4 dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Fíjate, ahora, hermanos, juzguemos con justo juicio. Después de haber recibido tanto, la viña dio o pagó con tan poco. Y no solamente poco, poco y malo. Esto sin duda, a tus ojos y a los míos, es injusto. ¿Cierto o no? Ya que se dio todo. El dueño de la viña le dio todo a la viña. Le dio un terreno fértil, un lugar limpio y apto, una semilla fructífera, y hasta cercó y le puso protección aérea con la torre. Le dio todo. Pero a la viña no le importó y dio lo contrario de lo que se esperaba de ella. ¿Lo ves? Vamos a leer el verso 5 y verso 6. Fíjate lo que dice el verso 5 y 6. Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Aquí vemos que el dueño de la viña puede hacer con su viña lo que quiere, porque la viña le pertenece a él. Sin embargo, recordemos que la iglesia le pertenece a ¿quién? Él hace con la iglesia lo que bien le parece. Os mostraré ahora, dice el verso 5, ahora lo que haré yo a esta viña malagradecida. Fíjate, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Fíjate, empezó a quitar lo primero que puso, la cerca y todo. Aportillaré su cerca, dice, y será hollada. O sea, la gente va a poder pasar y la va a pisar. Verso 6: haré que quede desierta
O sea que esas vides escogidas se iban a arrancar, se iban a quitar. Haré que quede desierta, no será podada, o sea, no iban a quitar la mala hierba que iba a salir en ella. Dice, ni cavada, o sea, ya no la iba a limpiar. Dice, y crecerá el cardo y los espinos. Y escucha, ahí viene lo peor. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre esa viña. Fíjate, todos sus cuidados, sus privilegios y aún la protección le serían retirados, y la viña malagradecida se vería sola, se vería descuidada y a su suerte. ¿Lo ves? Verso 7, fíjate lo que dice el verso 7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Fíjate, ahí viene, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Fíjate, hermano, no vamos a alegorizar, porque podríamos alegorizar diciendo, pues la viña es la iglesia y el Señor es el dueño, pudiéramos decirlo. Pero aquí mismo el verso 7 nos está diciendo quién es quién. Lo vamos a volver a leer. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. No es la iglesia, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, la planta deliciosa suya, o sea, las vides escogidas que plantó. Fíjate, no vamos a alegorizar. La viña es Israel y Judá es la planta deliciosa escogida que debía dar buen fruto. Sin embargo, después de haber recibido todo, correspondieron con nada. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Las instituciones que son erigidas con una buena intención, muchas veces dan lo contrario en la práctica. Y escucha, te voy a leer lo que dice el mismo verso 7 de Isaías 5:7. Espero que se pueda poner en la Nueva Traducción Viviente. Escucha cómo lo dice. Sí, el verso 7 nada más, en la Nueva Traducción Viviente. ¿No? Bueno, ok, te lo voy a leer. Ponme mucha atención, como dice. Dice, la nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Escucha, él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Fíjate, ¿qué espera el Señor de la iglesia? Justicia y una cosecha de rectitud, ¿cierto o no? Pero ¿qué hay en la práctica de la iglesia? Opresión y gritos de violencia. ¿Lo ves? ¿Por qué el evangelio no tiene el resultado que debería de tener dentro de la iglesia? Porque la iglesia ha hecho lo contrario para lo cual fue establecida. Porque la iglesia recibió todo, fíjate, recibió un sacrificio único y perfecto que alcanzaría desde el tiempo que se hizo hasta la eternidad. La iglesia fue dotada con el Espíritu Santo, Dios en nosotros, y aún así la iglesia hace lo que quiere. Nuevamente, no vamos a alegorizar, pero considera lo siguiente, escucha, ¿cuánta gente en nuestras colonias de residencia son excristianos y tal vez hasta anticristianos? Porque fueron a una iglesia para escuchar las buenas nuevas de gran gozo, pero estas fueron ahogadas, fueron suprimidas y acalladas por luchas y problemas de la iglesia. ¿Cuánta gente? Nada más basta que preguntes y mucha gente, es que yo vi dentro de la iglesia esto, dentro de la iglesia a mí me hicieron esto, pero ¿qué crees? Después de todo, y tal como con la viña, toda institución tiende a producir aquello a lo cual se opone. Toda.
Y una iglesia con la verdad del Evangelio en su teología también puede producir lo opuesto del Evangelio en su práctica. Esto sin duda debería de preocuparnos, porque es por eso que hay tanto problema, tanta alejamiento de la gente a los cristianos. Ahora, hermanos, no supongamos que nuestras iglesias son fieles al Evangelio. Examinemos si lo son. Y aquí surge entonces una pregunta. Vamos a analizar si nuestra iglesia es fiel al Evangelio. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo podemos comprobar que una iglesia está centrada en el Evangelio? ¿Cómo? Porque predica la sana doctrina. Hay muchas iglesias allá afuera que predican la sana doctrina, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuál será la manera de comprobar que una iglesia se encuentra centrada en el Evangelio? Fíjate, la prueba de una iglesia centrada en el Evangelio, escucha, es su doctrina sobre el papel, ¿sí? Más la doctrina en la práctica, o sea, una cultura impregnada de la doctrina. Una cultura impregnada de la doctrina. Fíjate, escucha esto. Una demostración en la vida de que este énfasis escritural correcto y vital satisface las necesidades genuinas y las aspiraciones de los hombres. Te lo voy a volver a decir. Que tú demuestres, o que esa iglesia demuestre con su vida diaria, que la verdad escritural no solamente es correcta, sino es vital y que satisface y sacia las necesidades genuinas y las aspiraciones de todos los seres humanos. Porque ¿cuántas veces hemos predicado el Evangelio? Muchas veces. Pero si la gente examina nuestra vida, automáticamente se da cuenta que el Evangelio, según ellos, no hace nada. ¿Cierto o no? Sin embargo, la muestra de que una iglesia está centrada en el Evangelio es que el cristiano es capaz de demostrar con su vida diaria que el énfasis escritural es correcto y vital y satisface las necesidades genuinas y las aspiraciones del ser humano. ¿Qué es lo que busca el ser humano? El ser humano siempre va a buscar sentirse aceptado. El ser humano siempre va a buscar sentirse acogido, sentirse en paz, sentirse tranquilo. El Evangelio puede satisfacer esas necesidades, pero eres tú quien lo debe demostrar con su vida diaria. Fíjate, la iglesia centrada en el Evangelio mostrará a los hombres la hermosura de Cristo, no solo por medio de la predicación, también por medio de la cultura del Evangelio, que debe de ser acorde al Evangelio que ésta predica. ¿Por qué crees que la gente le cree a los del Evangelio de la prosperidad? ¿Por qué? ¿Porque predican una sana doctrina? No. Porque ellos te hablan de dinero y traen un carrazo. Y ellos traen dinero y vienen bien vestidos. Entonces la gente automáticamente, ¿qué hace? Es verdad, eso es cierto, eso funciona. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, la iglesia centrada en el Evangelio mostrará a los hombres la hermosura de Cristo, no solo por medio de la predicación, también debe demostrar la hermosura de Cristo por medio de la cultura del Evangelio, que debe de ser acorde al Evangelio que predica. Consideremos en este punto, hermano, el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Abre tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 verso 16. Fíjate el ejemplo, el consejo que Pablo le está dando a este muchacho.
está apareciendo en la pantalla para que si tú gustas lo leas aquí con nosotros. Dice así, fíjate, ten cuidado de ti mismo. Prácticamente le está diciendo, ten cuidado de cómo vives, ten cuidado de ti mismo, fíjate, y de la doctrina. Fíjate, persiste, o sea, lucha, aplícate en ello, persevera en ello, pues haciendo esto, te vas a salvar tú y los que te oigan. ¿Lo ves? Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los que enseñan con su doctrina deben enseñar también con su vida. Su discurso debe de ser edificante, su conversación debe de ser santa, deben ser ejemplos de amor y fidelidad a Dios y ejemplos de mentalidad espiritual. Eso es lo que le está diciendo con ten cuidado de ti mismo. Por otro lado, la doctrina de la iglesia debe de ser, escucha, primero bíblica, después clara, evangélica, práctica, bien expuesta, explicada, defendida, pero sobre todo aplicada. Fíjate, ten cuidado de cómo vives, o sea, cuídate de ti mismo, pero también ten cuidado de la doctrina. Si haces esto, si persistes, si perseveras en esto, te vas a salvar tú y todos los que te oigan predicar, todos a los que te dirijas a enseñarles el evangelio. Fíjate, y claro que estos deberes de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar la doctrina no dejarán tiempo para pensamientos, placeres y divisiones ociosas. Si tú cuidas de ti mismo como persona, si tú cuidas que tu persona esté acorde a la doctrina que predicas, te vas a salvar tú y se van a salvar los que te oigan. Pero también esto te quitará el tiempo para que no puedas satisfacer los deseos de tu carne. Fíjate, que cada creyente, esto lo dice el hermano Matthew Henry, escucha, que cada creyente sea capaz de mostrar con plena libertad y alegre valentía su rendimiento y aprovechamiento espiritual ante todos los hombres, buscando experimentar el poder del evangelio en su propia alma y producir sus frutos en su vida diaria. ¿Lo ves? Debemos demostrar cómo vives, cómo hablas, cuál es tu relación. Fíjate, y aquí yo lo puse de esta manera. Yo le puse así. Recuerda, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Doctrina del evangelio más cultura del evangelio igual poder de Dios. Doctrina del evangelio más cultura del evangelio igual a poder de Dios. Escucha, solamente la poderosa presencia del Señor resucitado puede hacer que una iglesia esté centrada en el evangelio. Necesitamos buscar al Señor, la enseñanza, pero también esa doctrina en la cultura que se vive dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Que la gente te conozca porque eres radicalmente bíblico. No seas cobarde. Fíjate, abre tu Biblia por favor. Ya estamos terminando. Esto no es muy largo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3, versos del 15 al 20. Apocalipsis 3, versos del 15 al 20. Ve al ángel de la iglesia en la Odisea. Fíjate, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Verso 15. Yo, dice el Señor, conozco tus obras. Conozco cómo vives, conozco cómo piensas. Dice, yo conozco tus obras. Fíjate, que ni eres frío
ni eres caliente. Fíjate, ojalá quiera Dios que fueras frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate, ¿cuántos seguidores de la doctrina evangélica no son fríos ni calientes, pero eso sí, ardientes? Importancia. Esto produce, hermanos, falsas opiniones del cristianismo, tal como si fuera una religión impía. Y una de las causas de esta tibieza e incoherencia en el cristianismo es el engreimiento y el autoengaño. Fíjate lo que dice el verso 16, verso 17. El Señor conoce las obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fíjate, porque tú dices, tú piensas, tú crees, yo soy rico, dice, y me he enriquecido, no me falta nada, yo estoy bien. Y fíjate, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y hasta desnudo. Escucha, fíjate cómo el problema no era lo que creían doctrinalmente, porque el Señor no los exhortó diciendo doctrinalmente, sino en lo que personalmente se habían convertido y ni siquiera se dieron cuenta de ello. Nota la diferencia entre lo que pensaban de ellos mismos y lo que Cristo pensaba de ellos mismos. Ellos se veían ricos y que no les faltaba nada. ¿Y Cristo cómo los veía? Pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos. El hermano Matthew Henry también dice esto: ¿cuánto cuidado debemos tener para no engañar a nuestras propias almas? Muchas veces pensamos que estamos viviendo nuestra doctrina, pero en la práctica creemos que somos ricos, que nos hemos enriquecido y que no nos falta nada. Pero el Señor nos ve como realmente somos: desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cuánto cuidado debemos tener para no engañar a nuestra propia alma? Fíjate, por tanto, ahora escucha el consejo de nuestro Señor resucitado. No olvides que estas palabras las está diciendo nuestro Señor Jesús, ya resucitó. Verso 18 en adelante dice: por tanto, fíjate, yo te aconsejo. Y si el Señor te está aconsejando, vale la pena que pongamos atención. Yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico. ¿Lo ves? Compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice, y compres también de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y fíjate, y unge tus ojos con colirio, otra versión dice con ungüento, para que puedas ver. Fíjate, el Señor te dice, compra de mí oro para que verdaderamente seas rico. Compra de mí vestiduras blancas para que ya no estés desnudo. Y ponte en tus ojos pomada para que puedas ver y ya no seas ciego. Verso 19. Escucha. Yo, el Señor, dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué hizo el dueño de la viña con la viña? De alguna manera, ¿qué hizo? La reprendió, la castigó. ¿Qué esperaba que produciera el castigo? Aquí dice, en el verso 19,
sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso, sí, de la doctrina, pero también de cómo vives. Y arrepiéntete. Verso 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo muchas veces se usa para evangelizar. Oye, abre tu corazón al Señor. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No. Aquí está hablando que Él va a entrar y va a llamar y va a tocar la puerta de la iglesia. Dice, vamos a volver a leer: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de la iglesia oye mi voz y abre la puerta, el Señor promete entrar con nosotros, cenar con nosotros y nosotros con Él. Una comunión. Eso nos está hablando de comunión. Pero dice, yo toco. Si alguno, el Señor tal vez lo ve complicado, si alguno oye que estoy llamando y oye mi voz y abre la puerta, es como yo voy a pasar. Fíjate, ¿cómo veía el Señor a la iglesia de Laodicea? Como pobres, ciegos, desventurados. Ahora yo te pregunto, ya para finalizar, ¿quieres impactar esta ciudad donde vivimos? ¿Quieres impactar a tu familia? ¿Quieres que verdaderamente tu familia sea salva? Escucha, solo una iglesia despierta, solo personas en una condición resucitada van a impactar esta sociedad. Solo el Evangelio obra con el poder de Dios. Y todo lo demás, todo lo que esté por debajo, será barrido tal como debe de ser. Y para terminar, te voy a hacer un par de preguntas que a mí en lo personal sí me dan un poco de temor. Primeramente, Dios, este mes vamos a cumplir un año que estamos con la obra. Un año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 15 años. Dentro de 15 años, ¿habrá algo en esta iglesia que merezca sobrevivir? ¿Habrá algo en esta iglesia que merezca sobrevivir dentro de 10 años? ¿Qué? ¿El horario de la iglesia? ¿La lectura anual de la Biblia? ¿La buena doctrina en la enseñanza? Dentro de 50 años, cuando tal vez muchos ya no estemos, ¿qué habrá quedado de esta iglesia? ¿Habrá algo en esta iglesia que merezca sobrevivir? Solamente que vivamos, que prediquemos el Evangelio conforme a la sana doctrina del Evangelio, pero que vivas tu vida conforme a la sana doctrina del Evangelio. Y si tú vives una vida centrada en el Evangelio, si yo vivo una vida centrada en el Evangelio, dentro de 50 años, si bien tal vez ya no se acuerden de nosotros, pero habrá gente que habrá recibido el Evangelio, no solamente por nuestra predicación, sino también por cómo nos vieron que vivimos. De ahí en fuera, todo lo demás, instrumentos, lugar, guitarras, pantallas, nuestro mismo cuerpo será barrido tal como debe de ser. Hay algo preocupante dentro de las iglesias, hermano, y es que no se vive el Evangelio que se predica. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, en esta mañana hemos visto cómo incluso la
institución que tú instituiste, una institución divina como es la iglesia, suele producir en la práctica lo contrario al evangelio, Señor. La gente, en lugar de escuchar el evangelio, la gente en lugar de ver corazones transformados, ha visto, Señor, ha escuchado gritos de angustia, ha escuchado dolor dentro de los mismos miembros de la iglesia, Señor. Y pudiéramos pensar que estamos bien a nuestros ojos, sin embargo dice el Señor, tú te ves como tú te quieres ver, pero yo te veo como realmente eres. Como un pobre, como un miserable, como un ciego, y hasta desnudo estás. Y tú nos has dicho, por tanto, te aconsejo que compres de mí oro para que verdaderamente puedas ser rico. Que compres de mí vestiduras blancas sin manchas para que puedas tapar la vergüenza de tu desnudez. Y que te pongas en tus ojos colirio, pomada, un ungüento para que ya no estés ciego y puedas ver. Hoy te pedimos perdón, porque nosotros hemos producido lo contrario de lo que se espera de la iglesia de Jesucristo. Perdónanos. Sí, santifícanos con tu palabra, pero que tu palabra sea una verdad, sea una realidad en nuestra vida, Señor. Que tengamos cuidado, Señor, de no engañarnos a nosotros mismos, sino que verdaderamente seamos una iglesia en una condición resucitada delante de ti, Señor. Te pedimos, aviva tu obra en medio de los tiempos en este lugar, Señor. No solamente con la predicación del evangelio en el papel y en los púlpitos, sino con la predicación del evangelio a través de nuestra vida diaria, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de vida, a través de cómo vivimos, de cómo hablamos, de nuestras familias, Señor. Enséñanos a vivir una cultura basada en el evangelio de Cristo. Transfórmanos a tu imagen. Que la gente no solamente escuche el evangelio, sino que vea en nosotros cuán grandes cosas has hecho en cada uno de nosotros. Pongo en tus manos los pocos que somos, los pocos que no vinieron también, los que se tuvieron que retirar. Señor, no nos dejes, no nos abandones, no hagas con nosotros como hiciste con la viña, sino ten misericordia, fortalécenos y restáuranos, Señor. En tu nombre te damos muchas gracias por tu palabra. Permítenos que como iglesia reflejemos la hermosura de Cristo, como la iglesia refleja la hermosura de Cristo al mundo. En tu nombre, Señor, muchas gracias. Amén. Pues gracias a Dios por su